las gracias al Padre. Vamos a dar lectura del editorial del Renacimiento Eucarístico. Del 8 al 10 de julio vivimos la experiencia de la 13ª Asamblea Diocesana de Pastoral, convocados por nuestro pastor José Francisco Robles Ortega, dando seguimiento a nuestro 6º plan diocesano en la 3ª etapa de la Gran Misión de la Misericordia, es decir, la etapa sectorial de la cual llevamos ya un año trabajando en ella, identificando y dando los pasos iniciales para dar atención pastoral a los sectores más significativos en nuestro ambiente diocesano y parroquial. A nivel diocesano son 9 los identificados, a saber, educación, comunicación, familias vulnerables, familias con miembros desaparecidos, personas en situación de calle, política y participación ciudadana, salud laboral y migrantes. En cada uno de ellos se identifica en qué zonas están presentes, cómo se está atendiendo, si existe alguna estructura pastoral para él, qué aspectos no se han podido atender y cuáles se consideran prioritarios. Después de ver con los ojos del Padre el estado de cada sector, el Padre José Marcos Castellón nos iluminó con los criterios del Hijo, con una reflexión basada en el encuentro de Jesús con la samaritana, dándonos luces suficientes para profundizar en esta etapa. En ella destacó que la gran misión de la misericordia no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para instaurar el reino de Dios. Es la evangelización que está al servicio del reino. Por ello, requiere de la conversión a nivel personal y pastoral, pasando de una iglesia de conservación a una audacia misionera, de estar preocupada de sí misma a una misericordia de una clerical a sinodal. Nos invitó a vivir ese dinamismo pascual guiados por el Espíritu Santo. Se necesita además un programa, pero con orientación, nunca para ahogar la vitalidad misma del Espíritu. Nos recordó que la primera etapa, la ambientación, es la toma de conciencia para llenarnos de ardor por proclamar la experiencia vital con el resucitado. La etapa territorial nos ayuda para revitalizar las instancias eclesiales desde la parroquia. La sectorial es salir a los cruces de los caminos o a los brocales de los pozos, como en tiempos de Jesús, donde la gente va a saciar sus variadas necesidades, propiciar el encuentro con las personas u organismos para caminar juntos en nuestra casa común, para abrirnos a nuevos horizontes. Se trata sin duda de una etapa eminentemente laical. La cuarta, ambiental, nos enseña a caminar junto con un pueblo incluso sin una motivación religiosa de su parte, en donde se ayuda a dignificar la vida, elevar la calidad humana, a defender los derechos humanos, a salvaguardar la creación, es decir, sin quedar encapsulados dentro de la iglesia. El pozo ubicado en Sicar, que significa ebrio u obstruido, puede representar un pueblo desconectado de su fuente, con dificultad para llegar a lo profundo de la vida, embriagado en las cosas superfluas y secundarias, dinero, placer, poder, fama. Jesús sale de su territorio y se interna en donde no le pertenece. La misión se trata de salir a los espacios que no nos pertenecen, arriesgarnos a ir a donde no nos esperan, más allá de nuestros esquemas mentales, donde pareciera que el Evangelio no tiene cabida, salir al encuentro de aquellos que jamás vendrán a nosotros. Jesús llega hacia el mediodía cansado con sed, a la hora del calor, de la pesadez, de la sedia, ante el demonio del mediodía, como diría la tradición patrística, ante una realidad imperfecta, inacabada, inadecuada, en la hora que se necesita una voluntad por encima del ordinario para salir de la zona de confort, del aburguesamiento espiritual o pastoral, de planes que no se concretizan pero que consuelan como se hicieran. El pozo tiene un sentido trascendente más allá del sentido práctico.
Es un punto de conexión y encuentro entre las personas, pero también con la divinidad. Indica la sabiduría, la búsqueda de conocimiento y la verdad. Así como genera un miedo por el vacío, el propio pozo produce inseguridad, el miedo ante lo insondable del propio yo, temor de encontrarse consigo mismo, es el medio para llegar al agua pura, saciar la sed que nos hace buscar lo trascendente, es decir, a Dios, el único que puede saciar la sed humana, la sed espiritual de donde se saca el sentido de la vida. Allí está Jesús sin prisa, esperando, escuchando, dialogando y sanando. Se hace el sediento para suscitar la sed y saciar con su agua la vida al que Él se lo pida. En el actuar con la acción del Espíritu Santo, momento de discernimiento, hicimos varios ejercicios muy valiosos de conversación en el Espíritu, con su propia metodología de escucha de la palabra de Dios, de lectura de magisterio de la Iglesia, dejando momentos propicios de silencio para escuchar al Espíritu Santo, seguidos de intercambio de impresiones y reflexiones, encontrar consensos, convergencias y divergencias, para distinguir las constantes y ver el camino que va marcando el Espíritu, y encontrar entre todos una propuesta para avanzar en el camino sinodal a favor de nuestra comunidad diocesana. La asamblea concluyó con un momento celebrativo y festivo con la presencia de la Virgen de Zapopan en la Eucaristía y la convivencia en torno a nuestro pastor, haciendo un previo festejo por sus 50 años de vida sacerdotal. Ya las ráfagas luego ustedes las leen. Yo hice con lo de las ráfagas y la reflexión del editorial unos pequeños puntos para considerar y reflexionar. Preguntarnos si tenemos esa apertura y sensibilidad. Claro que tenemos esa buena disposición de ayudar a las demás personas, pero preguntarnos con humildad qué necesitamos nosotros, qué carencias tenemos. Es muy fácil fijarnos en los demás y a veces se escucha, no con ustedes, sino los que vienen todos los días, se escucha que ven la adoración nocturna, claro que es una ayuda muy especial, pero no tienen esa apertura hacia los demás. Es que yo soy adorador, pero claro que hay otros grupos. Tú como adorador das tu aportación hacia los demás con humildad, tener conciencia que todo lo que ustedes realizan para nutrir su espíritu es para acercarse a Dios nuestro Señor, no para sentirse superiores ni mejores que los demás. Ustedes vienen de sus comunidades y tienen diversas realidades. El grupo de la adoración nocturna es uno de tantos. Aquí en el expiatorio, pues, es el único y el mejor. Por eso se cree mucho. Pero sí tener esa humildad para reconocer que necesitamos, porque cuando no damos respuesta a esas necesidades, nos vamos a evadir con la práctica religiosa, nos volvemos fanáticos, privados de diálogo y de escucha. Tener esa humildad y esa voluntad de pedir ayuda. Si nosotros no pedimos ayuda, y hablando a ustedes que son los presidentes, porque a veces los conflictos que vienen allá a llorar, es que mi presidente no me hace caso, es que mi presidente no me quiere, es que mi presidente me hace mala cara. Tener esa capacidad de escucha. Lo que todos son presidentes, ¿no? Con razón huele a azufre. Si tienen esa función de presidentes, es una función de servicio. Ojalá que cada uno de ustedes
tenga esa voluntad de encuentro. Pregúntense cómo está su sección. ¿Es una sección donde reina el diálogo, la tranquilidad, la paz? ¿O es una sección donde hay constantemente fricción y conflicto? Hay que hacer un análisis profundo para que el momento de que se reúnen ustedes para adorar a Dios sea un momento de sosiego, no sea un momento donde te encuentras incómodo. Ustedes son los presidentes, ustedes tengan esa capacidad de escucha. Y hablando de manera personal, cada uno de nosotros debemos tener la humildad suficiente para pedir ayuda. Si no pedimos ayuda, nos vamos a ahogar con nuestros propios problemas. Y recordar que nosotros pertenecemos a una comunidad cristiana, no somos una secta. O sea, hablando de los adoradores, no somos una secta, porque a veces sí se puede notar en ciertas personas como que idolatran su ritual. Es que así dice, es que tenemos que hacer así. Digo, aquí no están, pero me tocó uno de estos días, si se dan cuenta, aquí tenemos una capilla y en la capilla se guarda silencio, si no sabían. Bueno, en todas partes. O sea, porque es un lugar de oración. Y yo, después de confesar, me metí y estaban unas personas, pues no sé qué estaban rezando, pero estaban ahí con el ritual. Y les dije, aquí es silencio, 3 veces, y de buena forma, porque pues son sentidos los adoradores. O sea, le dije, pues aquí sí. Y se molestaron y azotó su libro y se fueron diciendo cosas. Pues lo bueno que ya no me engancho. Pero sí tener esa capacidad de apertura, eso que te da a entender que le da más privilegio a una rutina que realiza supuestamente todos los días X, a su encuentro con Dios, al respeto de las demás personas. Digo, ahí estábamos 3, 4, pero de todos modos, no tener esa cerrazón, no tener ese espíritu pequeño, tener siempre esa apertura, recordando que formamos parte de una comunidad cristiana, recordando que esta realidad hermosa para ustedes es una realidad que los nutre y les ayuda. Si no te nutre y te ayuda y te amarga y te cierra y te aparta, pues pregúntate por qué. Esta realidad de la adoración nocturna como brocal, como fuente de agua viva, les tiene que nutrir para tratar a las demás personas, para vivir como mejores cristianos, porque a veces se acercan y dicen ciertos pecados y añaden, es que soy adorador. Y eso a mí qué importa. O sea, pues eso no tiene nada que ver con su condición de cristiano. Como condición de cristiano, pues se confiesa uno y soy casado, pues es un sacramento. Uno como condición de sacerdote, pues soy sacerdote, pues parte de los sacramentos. Entonces, tener siempre ese criterio sano. La adoración es un medio para nutrirte y para abrirte a los demás. Finalmente, allí este librito y las ráfagas nos invitan a invocar constantemente al Espíritu Santo, pedir luz para aclarar la conciencia. Claro que ya trabajamos esa humildad, ahora estamos en disposición de pedir luz para caminar y a través de esa petición nosotros debemos vivir en ese silencio y contemplación. Si no tienes tiempo de quietud, no tienes tiempo para ver qué te está pasando. Hay personas que se mueren de infartos. ¿Por qué?
¿Por qué se mueren de infarto? Pues ya les tocaba, pero pues también porque nunca se fueron a revisar, no les dieron importancia, vivían en el activismo, vivían descuidando su salud. Si ustedes no tienen tiempo de contemplar y de guardar silencio, su vida espiritual se va a convertir en una evasión de los problemas que estás viviendo. Guardar silencio y contemplar. Y el fruto precioso de esta realidad que tú trabajas en tu interior será la apertura a Dios, la apertura a tus hermanos y la apertura hacia los demás. Comprobar que cada uno de nosotros estamos necesitados de Dios, comprobar que no somos perfectos, comprobar que somos parte de una comunidad cristiana, comprobar que todo lo que nos ayude son medios para acercarnos y encontrarnos con Dios nuestro Señor. Y cuando sea todo lo contrario, no te está santificando este medio, sino te está haciendo una persona odiosa y cerrada. Tener esa apertura. Todos necesitamos de Dios. Si no tienes a Dios, pues no puedes dar a Dios. Si no tienes a Dios, te vas a sentir superior con autoridad de corregir a todos. Te vas a sentir perfecto. Invoquemos a Dios, pidámosle su luz y ya cada uno reflexione ante quién se puede acercar, a quién puede ayudar y con mucho respeto y mucha prudencia tenderle la mano. Recordar que esa caridad que tienes hacia tu prójimo brota desde el amor sincero y recordar que cada uno es responsable de sus actos, recordar que tú eres un apoyo hacia los demás y si el otro no quiere hacer caso, orar por él, pero no asumir responsabilidades que no te competen. Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia, la humildad, para reconocer nuestras necesidades, nuestras carencias, y pedirle al Señor que nos dé esa luz, ese discernimiento y ese silencio para escucharnos a nosotros mismos y escuchar su voz y tener un encuentro sano y saludable con las personas que nos rodean. Y ustedes sigan creciendo en su encuentro con Dios a través de la adoración nocturna. Que así sea. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y activar las notificaciones.